Hola a todos, bienvenidos al canal. En este vídeo vamos a explicar el funcionamiento de un dispositivo que es el que vamos a utilizar para conectar nuestra placa de Arduino con los diferentes componentes de nuestra casa que queremos controlar, que en mi caso será una persiana eléctrica y la lámpara de la habitación para encenderla o apagarla. Este dispositivo es el relé, que es este elemento azul que veis aquí. En este caso hay tres, 1, 2 y 3. Podemos encontrarlo de diferentes maneras, bien el relé suelto o lo más habitual en proyectos con Arduino, que es verlo integrado en estos módulos. En este caso es un módulo de 2 relés, en el que además de los relés viene incluida una serie de circuitería, como veis aquí, unos transistores, unos diodos, unas resistencias que lo que van a hacer es proteger nuestra placa de Arduino, entre otras cosas, ¿vale? Y luego por el otro lado pues veríais que tendría integrado en el módulo el accesibles los pines para alimentar las bobinas de los relés, y por el otro lado los contactos abiertos o cerrados que tengamos que utilizar en función del proyecto que vayamos a hacer, ¿vale? Otra característica a tener en cuenta a la hora de usar o trabajar con un relé son las tensiones de alimentación con las que trabajan. En este caso, estos relés, las bobinas se alimentan a 5 voltios de continua y puede trabajar con tensiones de hasta 250 voltios de alterna y 10 amperios, o 125 de alterna y 15 amperios, ¿vale? Por lo que, como podéis ver, con estos elementos lo que vamos a poder es controlar prácticamente cualquier elemento que tengamos en nuestras casas conectados a la red, un electrodoméstico, bombillas, etcétera, ¿vale? Ya que son las tensiones con las que venimos trabajando, ¿vale? Más cosas a tener en cuenta. Bueno, cuando nos encontramos el relé integrado en los módulos, pues las bornas están fácilmente identificadas, se indica cuál es el contacto normalmente abierto, el cerrado y el común, o las alimentaciones. Sin embargo, cuando tenemos el relé suelto puede que nos cueste un poco más. En estos casos, bueno, si cogemos por ejemplo este relé, nos vamos a fijar que el relé cuenta con, está por aquí, ¿vale? El relé cuenta con estas 5 bornas, tendremos 5 bornas accesibles, que son estas 5, 3 a un lado y 2 al otro, de tal forma que no sé si es la distribución habitual, pero yo creo que prácticamente todos vienen así, es que en el lado donde están los 3 pines, los de los 2 extremos corresponden a la alimentación de la bobina del relé, el del medio es el común, y los 2 pines que hay en el otro extremo corresponden a los contactos de normalmente cerrado y normalmente abierto, ¿vale? Una forma sencilla de saber cuál sería nuestro contacto abierto o cerrado sería mediante un polímetro conectándolo entre uno de los pines y el común, de forma que si nos diera continuidad sería normalmente cerrado, y si unimos el otro con el común y no nos da continuidad será porque se trata del contacto, ese será el contacto normalmente abierto, ¿vale? Este es un módulo casero que hice en su momento para hacer pruebas, y en el que lo que hice fue incluir esta circuitería que viene ya integrada en los módulos, pues la coloqué y luego la soldé para poder trabajar de manera más fácil y no tener que hacer las conexiones en la placa protoboard, ¿vale? Bueno, el funcionamiento de un relé es muy sencillo. Vamos a ver un esquema. Se trata de dispositivos electromecánicos que lo que hacen es encender o abrir y cerrar un contacto cada vez que excitamos la bobina que viene integrada en el relé, ¿vale? Como decía antes, un relé tiene 5 patas o 5 pines, que son como los que veis aquí. 2 serían para la bobina. Vamos a poner aquí un contacto normalmente abierto, que sería al común, sería este, y un contacto normalmente cerrado, que vamos a dibujar así, que también se conectaría con el común, ¿vale? De tal forma que tendríamos los 5 pines, que si los identifican normalmente abierto, normalmente cerrado, el común y la bobina, ¿vale? El funcionamiento, como digo, cuando nosotros alimentamos la bobina del relé con los 5 voltios, lo que va a hacer el paso de la corriente por la bobina
va a generar un campo electromagnético que lo que va a hacer es cerrar este interruptor normalmente abierto o abrir este otro normalmente cerrado. A la hora de utilizar los relés con nuestra placa de Arduino tenemos que tener algunas precauciones, ya que si nosotros conectamos el relé directamente a la placa de Arduino, lo más probable es que la quememos. Y esto es así porque si nosotros nos fijamos, las bobinas que incluyen los relés, al igual que un motor, pues requieren corrientes más elevadas, que son superiores a las que soporta Arduino, ¿no? Una resistencia de una bobina de un relé está en torno a los 75 ohmios, de forma que si nosotros conectamos la bobina a los 5 voltios, vamos a tener unas corrientes en torno a los 66 miliamperios, ¿vale? Es decir, que nuestro relé va a demandar a la placa de Arduino, a los pines a los que lo tengamos conectados, que emitían 66 miliamperios, lo cual es más de lo que soportan, ¿no? Un pin de Arduino viene soportando en torno a corrientes de 20 miliamperios más o menos. Entonces, para evitar esto, lo que se hace a la hora de trabajar con relés es incorporar algunos elementos que lo que van a hacer es proteger o evitar que que nuestra placa de Arduino se queme. Para ello, lo que haríamos sería conectar una de las bobinas a los 5 voltios y en el otro extremo de la bobina lo que haríamos sería conectar un transistor y a través de una resistencia conectaríamos la base del transistor al pin de Arduino, ¿vale? Este sería nuestro Arduino. De forma que mediante una resistencia, que normalmente una resistencia de un K, la base del transistor, el colector lo conectaríamos al otro extremo de la bobina y este sería el emisor que lo conectaríamos a masa, a tierra, ¿vale? De tal forma que lo que nosotros haríamos es que cuando activemos el pin de Arduino, la corriente que circula por la base del transistor va a permitir el paso de corrientes de hasta unos cuantos cientos de miliamperios, ¿vale? De esta forma, la corriente que pasa por la bobina no sería requerida por Arduino y evitamos pues posibles daños o que quememos nuestra placa, ¿vale? Adicionalmente a esta resistencia y este transistor, lo habitual es, dado que pues cuando varía la corriente al apagar, a dejar de emitir corriente, la variación de la corriente que circula por la bobina genera corrientes inducidas que tienen que escapar por algún lado y una opción que tendría sería escapar con la base con el correspondiente riesgo de quemar nuestra placa de Arduino. Para evitar esto se coloca un tercer elemento que es un diodo conectado de esta manera, de forma que el cátodo, el negativo, iría a los 5 voltios y el ánodo positivo también al colector y al segundo pin de la bobina, ¿vale? De esta forma evitamos que la corriente inducida que se pueda generar al producirse aquí variaciones de corriente, pues que atraviese la base y pueda quemar nuestro Arduino. Y estos tres elementos, pues como os enseñaba antes, son los que veis aquí integrados en este módulo casero, que lo que hice fue pues conectar la resistencia de un K, el transistor, el diodo, y de esta forma pues tendríamos accesible pues los elementos. Este sería para alimentar el pin de Arduino, el emisor, y los diferentes, y el contacto normalmente abierto, que es el que yo utilizo habitualmente, pero bueno, ¿vale? Y este es el funcionamiento de un relé, ¿vale? Que como veis, pues con él vamos a poder controlar prácticamente cualquier elemento, ¿vale? En próximos vídeos lo que vamos a ver es cómo hacer estas conexiones pues a la persiana que queremos controlar y a la lámpara, ¿vale? Espero que os haya sido de utilidad y que os haya aclarado un poquitín el funcionamiento de estos elementos.
Papá, me ha gustado. No se te olvide de decirle a la gente que si les gusta el vídeo y le deis a like.